Hola, mi nombre es Jonathan José Ramiro López. A continuación les mostraremos la práctica 8, arranque de tensión reducida de un motor trifásico de inducción por el método estrella delta con un PLC, utilizando el PLC Siemens S7200 CPU 224. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, de la carrera de Ingeniería Eléctrica, actualmente cursando el octavo semestre, y ese es un video para la materia de Controlador Lógico Programable, PLC. El docente es el ingeniero Jorge Alberto González Sánchez. Tabla de contenido. En la primera sección será el listado de materiales, el segundo introducción, el tercero procedimiento, cuarto resultados e interpretaciones, 5 conclusiones, 6 referencias. Número 1. Listado de materiales. En este caso contamos con 8 juegos de cables banana, un cable de comunicación para PLC Siemens S7200, 2 contactores trifásicos de la marca LaVolt, 2 botoneras, una roja y una negra de la marca LaVolt, un PLC S7200 CPU 224 de la marca Siemens, 2 lámparas piloto, una roja y una verde de la marca LaVolt, y 2 multímetros, uno en perímetro de gancho y un multímetro normal de la marca Fluke. En este caso, un multímetro de gancho tiene que tener parámetros de medición inrush. Aquí están los vales donde se sacó ya el material y firmados por el docente. Número 2. Introducción. El arranque estrella delta es una estrategia comúnmente empleada en la industria para mitigar la alta corriente de arranque asociada con motores eléctricos de gran potencia. En este método el motor se inicia con las bobinas conectadas en configuración estrella, lo que limita la corriente inicial. Una vez que el motor alcanza una velocidad cercana a su velocidad nominal, las conexiones se cambian a una configuración delta para operación nominal o normal. Este proceso reduce notablemente la corriente de arranque, protegiendo tanto como el motor como el sistema eléctrico de picos de corriente elevados, lo que prolonga la vida útil de los equipos y mejora la eficiencia energética. A continuación les mostraré la simulación en el software S7200. Aquí tenemos el típico sistema de arranque y paro, donde I0.0 es el arranque y 0.1 es el paro. M0.0 es una bobina virtual del propio PLC que al momento de energizarse energiza a todas estos. Cuando se energiza M0.0 en automático, casi inmediatamente energiza a Q0.0, que en este caso es el arranque estrella, y a su vez energiza el temporizador T37, que está programado a 6 segundos, que es lo que tarda en arrancar el motor. Pasados los 6 segundos se energiza este timer, el T32, lo cual está programado para 0.5 segundos, que a su vez también se desenergiza Q0.0, dando un pequeño salto de 0.5 segundos para poder cerrar este contacto y abrir este, debido a que como son dispositivos electromecánicos, pues a veces puede llegar a retardarse por medio de resorte. Ya energizado Q0.1, se pone este enclavamiento para poder desenergizar estos dos timers, lo cual pues si los dejamos energizados seguirían gastando consumo de energía eléctrica. A continuación mostraré la simulación. Aquí en automático arrancamos en estrella, lo cual reduciendo la corriente de arranque del motor, y 6 segundos después se conecta a delta y ya se queda este contacto en estado normalmente cerrado, debido a que ya arrancamos con toda la tensión plena que puede llegar a consumir el motor. En este caso, como lo mencioné, se desconectan estos dos timers y solo queda funcionando ya la delta. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Manuel Goita. En esta simulación de KSIMI tenemos el arranque estrella delta a tensión reducida. Bien, de este lado izquierdo podemos ver el diagrama de fuerza. En el centro el diagrama de control y del lado derecho el diagrama ladder. Aquí podemos ver en el diagrama de fuerza las condiciones delta estrella que simulamos para el motor de inducción. Aquí tenemos el
PLC S7200 de Siemens, y de este lado el diagrama ladder, que es la parte interna, por así decirlo, el programa interno, perdón, del PLC, el cual cuenta con los contactos que utilizamos normalmente abiertos, normalmente cerrados, las bobinas y temporizados. Y a continuación voy a proceder a realizar la simulación para ver cómo opera este circuito. Bien, aquí está el modo Run, el software, esto, y aquí está el botón de arranque. Bien, al iniciar el arranque podemos ver que dentro del PLC se energizan las bobinas, se cierran los contactos y empieza a contar este temporizador de aquí. Está en estrella, que es cuando arranca, y cuando llega a la velocidad requerida. Y así, este temporizador va a mandar a quitar esta bobina, la bobina K1M, y se va a energizar la bobina K2M para arrancar en delta. Aquí ya cambió el temporizador, ya se energizó la bobina K2M y está en delta. Y aquí podemos ver el sentido de giro del motor también. Bueno, aquí podemos detener el motor con el botón de stop. Hola, mi nombre es Iván Almanza Gómez y voy a presentar el procedimiento. Para la programación del arranque estrella delta se utiliza el PLC S7200. Primero hay que identificar en el PLC la conexión de alimentación, que en este PLC se alimenta a corriente alterna y sus entradas se alimentan con la fuente integrada propia del PLC. Donde se debe identificar que aquí está la alimentación, acá están las salidas y acá las entradas. En esta imagen se observa que se utilizó el software Cadecimu, donde se aprecia que en este caso se utilizaron solamente 2 contactores, pero es recomendable que sean 3: la conexión de las entradas y salidas del PLC y la programación en ladder. Después aquí se tiene el esquema de programación utilizando el software Step7 Microwin, en el cual se documentó con la tabla de símbolos la función de cada elemento del diagrama. Funciona que al presionar esta se acciona la salida I00 o la estrella, y a su vez se acciona el timer 1, que es a 6 segundos. Después de terminar de contar, manda a abrir su contacto T1 desactivando la salida de la estrella. Y también manda a cerrar este T1, que es un timer 2, que es a 0.5 segundos, para dar un tiempo intermedio para que el contacto abra completamente. Esto porque como es un elemento electromecánico, su acción de apertura suele ser retardada. T2 termina de contar y cierra su contacto y activa la salida I01 o la delta, que con esto completa la secuencia de arranque, y con esto la secuencia de arranque es delta. Después se procede con el llamado del sistema. Se comprueba que el voltaje con el que se alimenta es a 130 volts de fase. Para cargar el PLC, el programa, debemos asegurarnos que esté en modo stop, y si no, se cambia con el switch integrado como se muestra en la figura. Utilizando el cable de comunicación, se enlaza con la PC y se carga el programa al PLC, utilizando la función integral del software enlace PGPC. Ya que se cargó, se hizo una ejecución sin cargas, con el fin de verificar el correcto funcionamiento del programa. Ahora se hicieron las conexiones de los actuadores y la carga del motor, pero no sé antes mencionar que la disposición de las terminales de este motor es diferente que las de los motores comunes, en las cuales son cruzadas como se muestra en la figura de aquí a la izquierda. En el motor de la Volt están en paralelo, por lo que se debe hacer un cambio en las conexiones para la delta. En esta imagen hecha se observa cómo debe de cambiar las conexiones realizadas para el caso de la delta. Para la estrella queda igual. Se observa que fueron cambiadas a la disposición para que quede como se muestra en las figuras. Y con esto quedan realizadas las conexiones pertinentes y se procede a conectar los actuadores y la carga de forma correcta, y así queda listo nuestro sistema de arranque para su ejecución.
Hola, me presento, mi nombre es Jesús Espinosa Morales y continuando con el apartado del procedimiento vamos a ver el arranque estrella delta de una máquina con rotor de vanado del equipo LaVolt. Antes de empezar, algunas diferencias entre un motor con rotor jaula de ardilla y un motor con rotor de vanado son las siguientes. Jaula de ardilla. La corriente de arranque es de 5 a 7 veces la corriente a plena carga. No cuenta con contactos móviles en el rotor, el par de arranque es bajo, tiene 1.5 veces el par a plena carga. El rotor de vanado tiene menos corriente de arranque en comparación a un motor de inducción jaula de ardilla. Cuenta con escobillas de carbón, los anillos colectores. Estas se encuentran en el circuito del rotor y contiene un alto par de arranque. Voltaje en el suministro de potencia, fuente fija. Esta práctica se realizó en el cubículo donde se encuentra el equipo de suministro de potencia del equipo LaVolt. Antes de empezar con cualquier conexión se debe verificar el voltaje en este caso de la fuente fija, qué voltaje de alimentación nos está entregando, porque varía de 120 entre fase y neutro y 208 de entre fases. Como podemos apreciar en la foto, se aprecia un voltaje de 130.8 volts, por lo tanto este voltaje sí es aceptable para nuestro PLC. Voltaje en el suministro de potencia, fuente variable. Para la alimentación trifásica de los motores, sea el motor jaula de ardilla o la máquina con rotor de vanado, se debe utilizar la fuente variable, ya que al comprobar el voltaje que soporta cada motor, dice que cada bobina soporta 120 volts por bobina. Por lo tanto, se debe ajustar el voltaje entre líneas a 120 volts de corriente alterna, como se muestra aquí en el instrumento de medición, 120.6 volts, que está entre lo aceptable. Encendido del PLC S7200 con CPU 224XP. Una vez que hayamos comprobado qué voltaje de alimentación nos entrega la fuente fija, procedemos a conectar el PLC y comprobar si enciende. Modo stop y comunicación del PLC. Antes de la comunicación PC-PLC o PC-módulo, con el fin de cargar el programa, se deberá de asegurar que el PLC se encuentra en modo stop. Una vez hecho esto, se procederá a realizar la comunicación y por ende a cargar el programa. El modo stop se confirma con el LED indicador de color naranja o color rojo, que como se puede observar aquí en la foto, está en modo stop. Conexiones de salas digitales y monitorización. Una vez que se haya confirmado la comunicación PC-módulo, se procederá a conectar las entradas digitales de acuerdo al diagrama de conexión. Conexión del sistema de control. Es una conexión de la lógica cableada del sistema de control, el cual consiste del uso de dos contactores, uno representando el arranque en estrella del motor y el otro representando el paso a delta del motor. Conexión del sistema de potencia, arranque en estrella. Primero se realizó la conexión del arranque del motor en estrella, con el fin de analizar su comportamiento y que el cambio de estrella a delta se haga correctamente. Al ser un motor con rotor de vanado, se deberá cortocircuitar el rotor para que opere con normalidad. Podemos observar que se constituyen dos devanados, estator y rotor, y el rotor se encuentra en cortocircuito entre sí. Conexión del sistema de potencia, arranque estrella delta. Se realizó la conexión en delta de los devanados del estator, y las tres fases se conectarán en el segundo contactor, con el fin de que cuando se haga el cambio, el motor siga en funcionamiento, pero con un voltaje entre fases de 120. Aquí podemos observar la formación de la conexión delta en los devanados del estator. Y aquí está el contactor 2, que la función que tiene es realizar el cambio a delta, con un pequeño intervalo de tiempo para que si llegara a existir un problema en el mecanismo o en el resorte del contactor, no puede existir un cortocircuito, pero debe ser un intervalo de tiempo muy corto para que el motor no pierda la fuerza. Buenas noches, mi nombre es Reyes Vera Ned Michel y le voy a presentar los resultados e interpretaciones. Lámparas indicadoras. Como resultado se tiene que la lámpara indicadora roja está encendida y después de unos segundos se apaga y se enciende la lámpara indicadora verde.
La lámpara roja nos indica que el sistema está energizado pero no operando. También puede ser un indicador de que el sistema solo puede ser operado por personal autorizado, mientras que la lámpara indicadora verde, que es activada por el PLC, nos indica que el motor cambió a una conexión delta. Arranque de los motores. Resultado. Se observa que el arranque del motor de rotor de vanado fue ligeramente más suave que el del motor de jaula de ardilla, lo cual fue evidente por cómo sonaba. El motor de rotor de vanado tiene la ventaja de tener un rotor con bobinado, lo que le permite tener un mayor control sobre el torque y la corriente de arranque. Esto puede resultar en un arranque más suave y fluido en comparación con el motor de jaula de ardilla, que tiende a tener un arranque más brusco debido a su diseño de rotor de tipo jaula, que generalmente tiene una corriente de arranque más alta y menos control sobre su velocidad inicial. Corriente de arranque de los motores. Resultado. La corriente de arranque del motor rotor de vanado es menor que la corriente de arranque del jaula de ardilla. En el motor rotor de vanado tenemos una corriente de arranque de 2 A, mientras que en el de jaula de ardilla una de 3.5. Los motores del jaula de ardilla son más simples y tienden a tener una mayor corriente de arranque, debido a la alta resistencia del rotor, mientras que los motores de rotor de vanado pueden tener una corriente de arranque menor debido a su diseño. Puesta en marcha del motor jaula de ardilla. Como resultado obtuvimos que en la conexión estrella-estrella hubo una corriente de 0.8 A y en el cambio a la conexión estrella-delta una corriente de 1.8. Esto porque durante el arranque los devanados del motor están conectados en configuración estrella, lo que le permite reducir la tensión aplicada a cada devanado. Esto a su vez reduce la corriente de arranque, que es alta cuando se aplica la tensión completa al motor desde el principio. Por otro lado, en la conexión delta, los devanados del motor se conectan en serie, lo que permite una mayor capacidad. Conclusión. Durante la realización de esta práctica, se reafirmó el significado de un arranque a tensión reducida, pero se debe tener en cuenta que este tipo de arranques no se les puede llamar arranque suave, ya que esos tipos de arranque consisten en un arranque con el uso de electrónica de estado sólido. Nuevamente, se empleó el uso de temporizadores, pero en este caso, para el cambio de estrella delta del motor de inducción. En el caso del tiempo, se optó por dar un pequeño intervalo de tiempo para el cambio de estrella delta, con el fin de evitar un cortocircuito por falla del mecanismo del contactor. A continuación les leeré mi conclusión. Jonathan Josué Ramiro López. La secuencia de arranque estrella delta facilitada por el uso de estos componentes y un módulo de motor de inducción trifásico reveló una disminución notoria en la corriente inicial, minimizando el impacto en el sistema eléctrico y en los componentes del motor. En este caso, utilizando el PLC se redujo mucho la lógica cableada. Eso se podría significar un ahorro también de costos. La observación y medición a través de los dispositivos de medición validaron la eficacia de este método en comparación con el arranque directo. En este caso se notó una reducción notoria de la corriente de arranque debido a que casi ni se percibía en el multímetro debido a que era muy pequeña. Mi nombre es Reyes Vera Net Michel. Conclusión. Para realizar esta práctica requerimos un entendimiento de las configuraciones del motor trifásico con ciertas características. Empleamos una variedad de herramientas como el PLC y algunos simuladores como el K-Decimo y el Microbin Step 7, los cuales nos permitieron adquirir un conocimiento más detallado del proceso en cuestión previo a la práctica. Mediante la simulación y la implementación práctica de la lógica de control a través de diagramas de escalera, pudimos observar claramente el procedimiento de cambio de conexión de estrella a delta durante el arranque, y observamos cómo podemos implementar el uso del PLC para manipular la operación del motor. En conclusión, mediante esta práctica se hizo la programación de uno de los métodos de arranque a tensión reducida más comunes que existen. No es muy recomendable usar el PLC solamente para esta tarea. Por lo regular, solamente es el primer paso para una serie de tareas dentro de un proceso industrial, pero sirve como introducción para el uso de temporizadores para la programación de PLCs. Conclusión, Marmolejo Betán, Jorge Alberto. En esta práctica implementamos el arranque a tensión reducida utilizando el método estrella delta con el PLC S7200 de Siemens, en donde aprendimos y llevamos a la práctica la realización y comprobación del programa
en el software Step 7, así como también en el software KSIMU. El motor jalo de ardilla usado durante la práctica tiene las terminales diferentes a un motor común, por lo que fue necesario cambiar las conexiones durante el cambio a delta. Esto nos deja como aprendizaje que muchas veces las situaciones en la industria pueden llegar a ser más sencillas debido a la tecnología o material con el que se cuenta.